Como tercer parte de esta serie de videos relacionados con la herramienta de gamificación de Quizzes, vamos a ver otra forma de hacer un cuestionario para tus alumnos. Anteriormente ya te enseñé cómo crear uno desde cero y cómo aplicarlo con tus alumnos. El día de hoy te voy a enseñar a utilizar algunos cuestionarios que ya están hechos dependiendo del tema que tú estés hablando. Para el día de hoy vamos a ver uno en particular de inglés. Me voy a ir aquí a crear. Voy a crear un nuevo cuestionario. Le vamos a poner inglés básico. Vamos a seleccionar aquí inglés y le vamos a dar en siguiente. Ya entrando a tu cuestionario de inglés básico, bueno, puedes hacerlo como anteriormente te enseñé, a poder hacer una opción múltiple, encuesta o cualquiera de las otras preguntas. Si no has visto ese video, no te preocupes, al final te voy a dejar los dos links a los dos videos anteriores para que puedas estar al tanto de todo lo que se puede hacer con esta excelente herramienta. Por el momento te voy a enseñar a crear uno sobre exámenes que ya se han realizado, sobre quizzes que ya se han realizado y vas a elegir tú las mejores preguntas. Te vas a ir aquí arriba, vas a escribir inglés básico, le vas a dar en buscar y te va a mostrar varias alternativas o varias opciones de quizzes ya hechos, ya realizados por otras personas y que los dejaron como públicos. Puedes ver algunos que, como este que dice super o este de por acá, que no los vas a poder utilizar si no está registrado y si no pagaste por ello. Si consideras que tú vas a utilizarlo mucho, creo que es conveniente que puedas analizar la posibilidad de poderte de pagar por el super. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es el básico. Aquí vamos al inglés básico y aquí hay diferentes tipos de preguntas. Tú puedes decir, todas las preguntas de aquí me interesan o solamente algunas de ellas. Por ejemplo, aquí te dice amarillo y te da lo que son las posibles respuestas y la que está en verde es la respuesta que es correcta. Tú puedes decir, bueno, yo voy a agregar esa pregunta a mi propio cuestionario. Ya estando acá de este lado, tú puedes hacerle las modificaciones que quieras, porque como puedes ver aquí, esta tiene 30 segundos el alumno para poder contestarla. Ok, aquí hay algo bastante interesante, porque vemos que la de amarillo son colores y la de abajo son números. Entonces nosotros después vamos a poder agregar temas de colores y de números para la hora de sacar lo que son los resultados, nos los puede hacer de una manera mucho mejor. Aquí tiene la de triste, cómo se escribe, aquí está la opción correcta de sad y así con cada una de los que son, por ejemplo, días de la semana, sabes que yo quiero agregar esta también porque recordemos que es totalmente básico. Bueno, me voy a ir aquí a otro test de inglés, dice de cuarto básico. Bueno, vamos viendo aquí otro. Lo estoy seleccionando totalmente al azar. ¿Cuál de estos representa la palabra bread? Aquí, si se fijan, ya me está mostrando unas imágenes para poder hacerlo. Bueno, vamos a ver realmente aquí si me gustan todos los que están. Bueno, vamos a suponer que este me gustaron todos. Voy a añadir las 10 preguntas. Y así lo puedes seguir haciendo por bastante más tiempo, dependiendo de las preguntas que tú quieras poner. Y cómo se escribe casa en inglés. Me gustó esta pregunta, la voy a agregar. ¿Cómo se escribe carro en inglés? Esta la voy a agregar. Y bueno, vamos a suponer que ahí paramos. Ustedes pueden seleccionar con toda calma cada uno de ellos. Bueno, ya le cerramos aquí en la X y nosotros aquí vamos a tener un cierto número de preguntas. ¿Sí? Nosotros tenemos de la 1 a la 15. Exactamente 15 preguntas tenemos. Si nosotros queremos hacer alguna modificación, simplemente le vamos a dar aquí en editar. Le damos en editar, aparece nuestra pregunta y aquí nosotros podemos hacer algún cambio en cuanto a el número de segundos que van a tener para contestarla, ya sea que le pongamos menos o más de los 30 segundos que ya tenía. Si hay alguna falta de ortografía o algo, lo puedes cambiar. Y por ejemplo, aquí en temas le puedes agregar colores. Esto no les va a aparecer a los alumnos como tal. Esto simplemente es para que tú tengas un mejor registro de cada uno de los temas. Le das aquí en guardar y listo, ya tienes tu pregunta modificada. Y así lo puedes hacer con cada una de las preguntas. A algunas les quieres agregar tema, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Sí? Entonces tú ya puedes directamente darle en guardar. ¿Sí? Aquí te pide que elijas una imagen, lo voy a poner en inglés para buscar una, porque también ya te da algunas imágenes que tiene biblioteca para poderlas subir o las puedes subir desde tu computadora. Yo voy a seleccionar este, le voy a dar aquí en insertar. Ya que lo agregó, bueno, podemos seleccionar el idioma, en este caso pues vamos a dejar el inglés y la vamos a dejar es de primero hasta tercero, porque se supone que es un inglés básico, y lo podemos dejar público para todo el mundo o privado. Los públicos son los que, como el que nosotros pudimos ver ahorita, lo va a poder ver cualquier persona
y lo va a poder utilizar o lo puedes tener tu privado. Claro está que se hace una copia del que ellos hacen. No interferimos o no movemos nada del otro profesor. Le vamos a dar aquí en guardar y nosotros ya vamos a tener nuestro cuestionario. ¿Dónde lo vamos a poder visualizar? Directamente en lo que es nuestra biblioteca. Aquí se van a ir guardando todos nuestros cursos. Ya que tengo el inglés básico, entonces yo ya lo puedo seleccionar. Ya que seleccionaste cada uno de ellos y que ya estás listo para podérselos proporcionar a los alumnos, bueno, podrás iniciar una prueba totalmente en vivo, donde hay dos opciones: clásico, los estudiantes progresan a su propio ritmo, o a ritmo del instructor. Si tú quieres que lo hagan a su ritmo, que lo tengan dentro de una plataforma como Classroom, como cualquier otra plataforma que estén utilizando en el salón de clases, bueno, lo vas a dar como clásico. Pero si tú quieres llevar el ritmo de cada una de las preguntas, te vas a ir aquí al ritmo del instructor. Si quieres ver cómo se hace y cómo se puede visualizar tanto desde el lado del profesor como del lado desde el alumno, no te preocupes, en un momento más te va a aparecer la liga para que puedas ver ese video que ya se encuentra dentro del canal. Antes de irnos, te pido que te suscribas al canal. Si te gustó este video, le des like y por favor compártelo con todos tus compañeros maestros, ya que la gamificación se está volviendo algo muy interesante en lo que son las clases, tanto en línea como las híbridas y las presenciales, ya que es una manera de que los alumnos aprenden mucho mejor. Nos vemos en el siguiente video.